Sacerdotes salen a batallar contra la apostasía. Parte 1. El cardenal Burke censura a los obispos. Un verdadero papa de la Iglesia Católica debe ser un celoso cuidador, no solo de la fe íntegra, para que no se contamine con disparates contrarios a las verdades de salvación, sino también de la moral cristiana, que debe regir y reinar en todas las actividades de las personas y de las instituciones. El cuidado de la fe y de la moral son, pues, las actividades más importantes del oficio de un pontífice auténtico de la Iglesia. En Jorge Bergoglio, al que muchos suponen equivocadamente papa, fallan estas dos actividades. En la defensa de la fe, porque, como lo hemos señalado reiteradamente, en vez de enseñar conforme a la palabra de Dios y a la tradición de la Iglesia, abunda en enseñanzas contrarias a esa palabra y a esa tradición. Pero también en materia de moral, y esto no únicamente con enseñanzas de su caletre, sino en forma igual con las falsas enseñanzas que profesan cardenales, obispos y teólogos de su círculo más inmediato. Estos últimos, en vez de reprimendas correctivas, muchas veces reciben elogios, o por lo menos el cómplice silencio papal frente a sus descomposturas. Hoy queremos destacar el caso lamentable de Irlanda, donde las masas católicas, sin guía adecuada, votaron en un plebiscito, no para evitar el crimen del aborto, sino para aprobarlo. Entre las causas que motivaron ese desastre están la errónea postura y desorientación que predica el primado de Irlanda y arzobispo de Armagh, Monseñor Eamon Martin, quien en una de sus declaraciones en épocas del referendo abortista dijo que la República de Irlanda debería garantizar que el aborto sea seguro, legal e infrecuente. En lugar de condenar abierta y decididamente este crimen abominable de las madres desmadradas contra los hijos que llevan en su vientre, y en lugar de aconsejar a los sufragantes a rechazar esta abominación contra la vida humana, se limitó en sus discursos a repetir la consigna de los abortistas y a repetir que esta abominación fuera segura, legal y por lo menos disque infrecuente. Esto último bien a sabiendas de que los países que aprueban el aborto al principio lo hacen con limitaciones de tiempo y de modo, y terminan aprobándolo más tarde sin ninguna restricción, y según el querer de los abortantes. Como Dios no permite estas componendas contra la ética, y menos cuando se trata de la defensa sagrada de la vida, dejó sin amparo al pueblo irlandés, y el plebiscito homicida fue aprobado por la amplia mayoría, que celebró de forma casi macabra el triunfo de la legalización del aborto. Son celebraciones por una votación rupturista e histórica. Tras tener una enmienda que protegía el derecho a la vida del no nacido, Irlanda aprobó con un plebiscito la legalización del aborto. Hoy es un día histórico para Irlanda. Una revolución silenciosa tuvo lugar hoy en un gran acto de democracia. Hace 100 años que la mujer ganó el derecho a votar. Hoy, como un pueblo, hemos hablado, hemos dicho que confiamos en las mujeres y que respetamos que tomen sus propias decisiones y sus propias opciones. Un 66,4% para despenalizar el aborto, que se traduce como una nueva victoria para el feminismo global. Junto a Irlanda del Norte y Malta son los países más restrictivos contra el aborto en Europa, no permitiendo el procedimiento ni siquiera en casos de inviabilidad del feto, violación o incesto. La juventud de Irlanda se moviliza y ahora estamos yendo más allá del tradicionalismo conservador que mantuvo a nuestro país durante los últimos 100 años bajo el control de la Iglesia. Somos progresistas, ya no somos un país conservador, nunca más. Irlanda era uno de los últimos bastiones de la tradición católica. El resultado también es fruto de la poca participación de la Iglesia en manifestaciones en contra del aborto. Incluso la Asociación de Curas Católicos de Irlanda advirtió que no convirtieran las misas en tribunas electorales, asegurando que son hombres solteros y sin hijos que no estaban en la mejor posición para ser dogmáticos en ese asunto. La agrupación representa a 1/3 del clero local. He esperado 35 años por esto. Estoy emocionada, estoy eufórica.
Nunca pensé que vería un día como este en Irlanda. Es maravilloso ser una mujer irlandesa. El sí al aborto ganó tanto en la ciudad como en el campo y entre hombres y mujeres. En los 90 la legalización del divorcio se logró con apenas 9.000 votos de diferencia. Hace 3 años se aprobó el matrimonio igualitario y con este nuevo cambio en la Constitución, Irlanda termina de deshacerse de la influencia de la Iglesia, decisión celebrada en el castillo de Dublín, donde terminaron de contarse los votos. El triunfo del sí permitirá eliminar la pena máxima por realizar un aborto ilegal, que era de 14 años de prisión. Con razón sobrada, el cardenal Raymond Leo Burke emitió, entre otras, las siguientes declaraciones. Los líderes de la Iglesia no han defendido las enseñanzas morales católicas. Exhorto a los fieles a luchar contra el mal moral y estar preparados para sufrir. Sobre todo, sed valientes. No dejéis que la idea del no podemos hacer nada os abrume. Preparados para luchar, también para sufrir. Este sufrimiento puede ser tanto físico como social. Por ejemplo, el ridículo, la burla, el aislamiento, la indiferencia. Pero también puede haber persecución y encarcelamiento. Pero debemos luchar por lo que es nuestra vida, que es nuestra vida eterna. No podemos permitir que la Iglesia vaya en una dirección falsa. La situación en la Iglesia es muy alarmante. En primer lugar, porque las verdades fundamentales de la fe se ven socavadas, puestas en tela de juicio. No hay un liderazgo fuerte de Roma que pueda explicar y aclarar estos asuntos. Los obispos de Irlanda e incluso el Vaticano no han logrado guiar a los laicos en la batalla para defender el derecho a la vida. En Irlanda, durante la campaña previa al referéndum para proteger las vidas de los no nacidos y también durante el referéndum anterior sobre los llamados matrimonios del mismo sexo, las personas que combaten en estas batallas no recibieron apoyo de Roma y los obispos mismos también defendieron débilmente los principios morales. En el periodo previo al referéndum sobre el aborto en Irlanda, muchas noticias mencionaron la casi ausencia de sacerdotes y obispos católicos en el feroz debate sobre el aborto. Por un lado, el obispo Kevin Doran de Elphin advirtió que aquellos que votaron a favor de la despenalización del aborto eran culpables de un grave pecado. Dijo que los votantes a favor del aborto no deberían recibir la Sagrada Comunión a menos que se arrepientan y se confiesen. Por otro lado, el primado de All Ireland, arzobispo Eamon Martin, provocó controversia al decir que la República de Irlanda debería garantizar que el aborto sea seguro, legal e infrecuente. Decir que el aborto debe ser seguro, legal, ha sido durante mucho tiempo una excusa de la izquierda para la legalización general de la muerte de niños por nacer. De este modo catastrófico, en la República de Irlanda, disque católica, terminó por triunfar la cultura de la muerte. Y esto con la falta de liderazgo del Vaticano en Roma, si es que no fue gracias a la complicidad del mismo. Mis queridos teleamigos, ahí tienen otro enorme e indiscutible ejemplo de las faltas y vacíos del papado inauténtico de Jorge Bergoglio. A pesar de que los ciegos que no quieren ver, teniendo ojos, y los sordos que no quieren oír, teniendo oídos, se nieguen a aceptar que hay una inautenticidad en aquel que está dirigiendo los destinos del papado. Sacerdote brasilero Paulo Renato Dornelles. Sin embargo, no todos son ciegos, ni todos son sordos, no todos son papólatras. Afortunadamente, hay prelados, sacerdotes y laicos que comienzan a darse cuenta de las realidades que padecemos y cuyo sentido de fe los lleva a poner en marcha su lealtad a Cristo, ante el que aparenta ser de los nuestros y no lo es. Y por eso voces autorizadas, como la de su eminencia, el cardenal Raymond Burke, y la de varios otros cardenales y obispos, censuran las inepcias que hoy golpean a la Iglesia. Pero no solo los pocos pero significativos prelados de arriba, purpurados y mitrados, han comenzado a cerrar filas contra el que funge ser el Papa de la Iglesia, sino también lo están haciendo sacerdotes comunes y corrientes. Recuerden que el primero en el mundo fue el sacerdote de la diócesis de Pereira, Risaralda, Colombia, Luis Carlos Uribe Medina, quien sigue firme en su lealtad, aunque haya sido recibido de nuevo por su obispo, bajo condición de no aceptar el sacrilegio promovido por Amoris Laetitia, pues ahora se le han sumado otros más. Uno de ellos es el sacerdote brasileño
Paulo Renato Dornelles, quien hace poco, reflexionando sobre las enseñanzas del obispo Jorge Bergoglio, las encontró contrarias a la fe y a los dogmas que la Iglesia ha predicado durante varios siglos. En forma corajuda, el padre Paulo Renato Dornelles denunció las herejías de Francisco y además sostuvo que su nombramiento como papa fue el resultado promovido por una mafia cardenalicia. Dato ya confirmado por el líder de esa misma mafia, el cardenal belga Godfrey Daniels. Esa es una maliciosa práctica que está en contra de las leyes de la Iglesia, contenidas en el Código de Derecho Canónico que constituyen las normas de esta misma Iglesia. Este sacerdote de Brasil, Paulo Renato Dornelles, hasta hace poco pertenecía a la diócesis de Porto Alegre, pero la abandonó, dejando de lado sus comodidades eclesiales, para dedicarse a denunciar las actuales enseñanzas heréticas de Jorge Bergoglio. El padre Dornelles denuncia las imposturas y herejías de quien funge como pontífice máximo de la Iglesia, el obispo Jorge Mario Bergoglio, autoproclamado Francisco, en clara burla al santo de Asís y quien fuera el verdadero reconstructor de la Iglesia Católica. Paulo Renato Dornelles, presbítero, es filósofo de la Universidad Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, especialista en magistratura, abogado de la Asociación de los Jueces de Río Grande do Sul, canonista del Instituto Superior de Derecho Canónico y doctor canónico de la Pontificia Universitas Lateralensis, juez de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y abogado de la Orden de los Abogados de Brasil. Vean ustedes que el análisis no viene de un clérigo cualquiera, porque el padre Paulo Renato Dornelles es filósofo, abogado, doctor en Derecho Canónico y juez eclesiástico. El padre italiano Alessandro Minutella. Pero además de Dornelles, hay un sacerdote que está haciendo ruido, pero ruido del bueno, no lío, y es el padre Alessandro Minutella, de la Arquidiócesis de Palermo, en Italia. Él, desde el año 2017, convocó a una resistencia católica en contra de las herejías adelantadas por el Papa Francisco, entre ellas, y una de las más graves, la promovida con su exhortación apostólica Amor y Leticia o Alegría del Amor. El reverendo Minutella se ha alzado en defensa de la Iglesia Católica frente a las enseñanzas heréticas del Papa Francisco y de varios cardenales y obispos que claramente denuncian. Promueve una resistencia de católicos en contra de la herejía, llevada hacia adelante por el gobierno de la Iglesia, según sus propias palabras. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta jerárquica a esta valiente posición doctrinal del sacerdote italiano adscrito a la diócesis de Palermo? Las reacciones no se hicieron esperar. El obispo de Palermo, Monseñor Corrado Lorefice, el mismo prelado que en su diócesis abrió la posibilidad de dar la comunión a adúlteros en ejercicio, y así lo obliga a todos sus sacerdotes, él ha impuesto al padre Alessandro Minutella la obligación de abandonar su parroquia y pretendió callarlo exigiéndole mantener el más estricto silencio, además de tomarse un periodo de reposo. Esto significa que por no estar en supuesta comunión eclesial con el que funge como Papa Francisco, según el obispo Corrado Lorefice, el padre Alessandro Minutella fue sancionado por su pastor, expulsado de su parroquia, desterrado de la diócesis y se le pretendía obligar a callar. Por tanto, ha sufrido una injusta persecución, una que también debe servirnos de ejemplo para no desmayar en la defensa de la verdad. Miren cómo el padre Alessandro Minutella ha preferido la injusta persecución al silencio cómplice y, armado de valor y de fervor religioso, ha emprendido la hazaña de los leales, de los fieles a Cristo, denunciando las falsas enseñanzas del que funge como Papa de la Iglesia sin serlo realmente, y alertando a los fieles de Italia y de Europa, y no solo a estos, sino a todos los católicos del mundo, sobre la necesidad de mantener la autenticidad de la fe enseñada por Cristo y por la Iglesia a lo largo de los siglos. Últimamente el padre Minutella, desde Roma y desde la ciudad de Verona, Italia, hizo una convocatoria para consagrarse al corazón inmaculado de María, como punto de partida con el fin de obtener de la Madonna, María, el valor y la inspiración para comportarse como valiente apóstol de los últimos tiempos y luchador contra la apostasía de la fe. Miremos lo que según él está sucediendo en la Iglesia
Es menester precisar que la siguiente declaración ha sido traducida de una conferencia del padre Minutela que predicó en Verona, Italia. La traducción se hizo del italiano al español, a partir de un diálogo en el que el padre habla demasiado rápido y se han tomado los puntos más claros y significativos, los cuales transcribimos y comentamos a continuación. Dice el padre Alessandro Minutela. Ecco, la falsa chiesa. Ha entrado un falso profeta movido por Satanás y la masonería. La puerta de la iglesia está abierta de par en par y sutilmente ha entrado el anticristo, quien permanece escondido en ella. Esa iglesia, no por casualidad, detesta las apariciones marianas, queriendo amordazar a la Virgen, pero en Fátima ya ella había anunciado este intento. Acaba de decir el padre Minutela que en la iglesia ha entrado un falso profeta movido por Satanás y la masonería. Y tiene razón. Desde hace un tiempo se infiltraron los masones en la iglesia, ejerciendo el dominio a través de algunos altos prelados. Al padre Stefano Gobi, la Virgen le dice sobre la masonería. En este periodo histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo: construir un ídolo para ponerlo en lugar de Cristo y de su iglesia. Un falso Cristo y una falsa iglesia. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como el mal, sino como un valor y un bien, y afirma que no es ya necesario confesarlo. Fruto de este pernicioso y maldito cáncer que ha difundido por toda la iglesia es la desaparición, en todas partes, de la confesión individual, y así las almas son llevadas a vivir en el pecado. La masonería eclesiástica favorece la exégesis que dan interpretaciones racionalistas y de mera naturaleza a la Biblia. Con esto, entre otros errores, se niega la resurrección de Cristo, su misión salvífica, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús. Y agregamos nosotros que hoy en día la negación del pecado ha llevado a la gente a no considerar ofensas a Dios monstruosidades como el aborto, la eutanasia, las relaciones entre homosexuales, la drogadicción, etc. Y a que se pretenda que estos despropósitos y otros sean cosa disque de los derechos humanos. Prosigue el padre Minutela. A la hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, le fue revelada la determinación de hacer el cisma en la iglesia. Cisma proveniente de la apostasía, pues en la iglesia un falso papa, con los ojos del diablo, construirá una iglesia masónica, y esto con el silencio de los que no ladran debiendo hacerlo. Ecco, la falsa chiesa, quest'ultima Madonna la disprezza, la boicotta. La falsa iglesia desprecia y margina a la Virgen. Se está construyendo ahora una iglesia luterana, neomodernista, neoarriana, relativista, que solo habla de la misericordia divina, pero no de la justicia de Dios, lo cual en última instancia vuelve a la iglesia herética y la empuja al descrédito del mensaje celestial de Fátima, tan decisivo para nosotros. Estamos aquí en Verona, Italia, para consagrarnos a la Virgen María, la consagración que no es simplemente encomendarse, sino hacerlo indicado por San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción a María, y que es la entrega de nosotros mismos a la Santísima Virgen. A muchos videntes, la Virgen Santísima les ha pedido hacer la consagración a su corazón de madre. Esta consagración hace consciente la entrega de la persona a su Madre del Cielo, quien a cambio de ella se compromete a proteger de modo especial a sus consagrados. Al padre Minutela, que sabe perfectamente que en la batalla que se inicia los combatientes han de estar debidamente amparados, es el motivo que lo ha llevado a comenzar sus labores en Verona, Italia, con un acto de consagración al corazón inmaculado de María. Continúa el padre Alessandro Minutela. Hay tres razones por las cuales hoy nos consagramos. A medida que el mundo progresa más y más, amenazando con la apostasía de la fe, y mientras la falsa iglesia quiera cambiar al espíritu católico para siempre,
La primera razón que hay es la más radical. Nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, simplemente porque Dios lo quiere de esa manera, porque ya en Fátima había pedido esta consagración y había anunciado la apostasía y el cisma, dejando por sentado que la consagración al Inmaculado Corazón de María ayudaría en la batalla contra el Anticristo. Hoy vemos que la iglesia se hunde, y se hunde por algo malo, porque lo que Dios pidió no se está haciendo, y los prelados discuten cómo llenar las iglesias, cómo salvar la iglesia. Pero el centro de esta crisis es porque lo que Dios quería no se hizo. Y por eso la Virgen también dijo que si no se cumplía lo que Dios había pedido, vendrían sobre la iglesia y el mundo los males que hoy estamos viendo. La jerarquía debe ver lo que está pasando a causa de los pecados contra el Espíritu Santo, pecados que son imperdonables, que han llevado a la apostasía y al cisma a la iglesia, y como también a los sufrimientos que vemos en el mundo. Todo esto porque no fue hecho lo solicitado por la Virgen en Fátima. Mientras tanto, el tercer secreto de Fátima, a pesar de las muchas maniobras masónicas para ocultarlo, inclusive con prácticas indignantes, ahora se conoce y se refiere a la pérdida de la fe en Roma, con la pérdida de identidad católica, como nunca había sucedido en 2000 años en la historia de la Iglesia. La llegada de un falso papa al lado de otro papa que es prisionero. Y esto marca el advenimiento del Anticristo. Pero en las palabras de la Virgen, sé que la promesa más solemne es que a pesar de todo, al final su Inmaculado Corazón triunfará. Triunfará contundentemente contra la masonería. Triunfará sobre los fuertes poderes que se han aliado en contra de la verdad. Si nos consagramos, nos veremos protegidos y resguardados por María, es decir, el resto fiel será preservado. Recordemos que hay un choque directo, una guerra cara a cara entre María y Satanás. Estas son dos criaturas opuestas. Una, la humilde servidora del Señor. El otro, el soberbio rebelde, que grita, no serviré. Así que hay que enfrentar esa batalla final. Esa es la enemistad entre María y Satanás. Y Dios mismo le dio ese poder a la Santa Virgen. Aquí está la prueba, también la nuestra, la prueba final, en la cual San Luis María de Montfort hace énfasis sobre el poder de María. Repite varias veces, el poder de María. Y eso debemos grabárnoslo, porque estamos a punto de ingresar a tiempos como nunca los ha habido. El poder de María brillará sobre todos los demonios, brillará particularmente en los últimos tiempos, cuando Satanás atentará contra su talón que diríamos que son los fieles servidores de ella. Esos humildes hijos serán pocos y espiritualmente pobres. En la opinión del mundo ellos serán pocos y aparentarán ya no ser nada, pues son el talón pisoteado y perseguido, y llevarán en sus hombros la bandera, y tendrán en una mano la cruz y en la otra el rosario. La segunda razón por la cual hoy nos consagramos al Inmaculado Corazón de María es porque ese es el único soporte ideológico donde Satanás no puede llegar. No puede entrometerse, donde la serpiente infernal no puede morder. El pecado nos asedia y el mundo es realmente como nunca antes. Está en manos de Satanás, pero el corazón de María es el refugio seguro para sus seguidores. En este enfrentamiento final con Satanás, entonces nos encontramos pidiéndole a la Virgen que otros sacerdotes también salgan a esa batalla. La tercera razón para consagrarse al Inmaculado Corazón de María es que ella es nuestra madre. Así lo escribe San Luis María de Montfort. Feliz es en la tierra a quien el Espíritu Santo revela el secreto de María, a fin de que conozca este jardín cerrado, de modo que detrás de esta fuente sellada haga parte de la familia de la gracia. Hoy vemos que Jesús nos la dio como madre. Y si después de estas declaraciones que yo he hecho me viene a la excomunión,
Nada extraño. Esa luz divina se mantiene para saber dónde mostrarme. No estoy diciendo cosas que sean harina de mi costal. Todo lo que digo es católico. Hoy miramos a María, la que Jesús nos tiene como madre, la que Él nos dio en la cruz. Y en ese momento dramático de cisma, en el que cientos de miles de almas corren el riesgo de perderse en el infierno, en el que los cismáticos son nuestros adversarios, que se han alejado de la sana regla de la fe, en este preciso momento decisivo, hacen eco las palabras de Jesús en la cruz: «He aquí a tu madre». En realidad esto se constituye en el refugio por medio de la consagración al Inmaculado Corazón de María, y con ella nos aseguramos de que Satanás nunca hará daño a los consagrados. Los que somos de María estamos seguros, como dice San Luis María de Montfort, es la reserva en ella, es preservar a Jesús en ellos. Siempre mantiene la ayuda sobre ellos para que no pierdan la gracia de Dios y no caigan en los lazos del enemigo. En María y los elegidos no será encontrado un espíritu maligno ni hereje. Esta consagración en la ciudad de Verona representa un nuevo Pentecostés. Es la inauguración solemne de la batalla final que comienza a partir de hoy. Se constituye así el ejército de estrellas comandado por la mujer vestida de sol. Es el nuevo cenáculo católico, ese que no tiene más en Roma su centro, porque Roma ha perdido la fe. Este resto fiel resiste con la corona del rosario en mano. Sacerdotes salen a batallar contra la apostasía. Fin, parte 1. Sacerdotes salen a batallar contra la apostasía. Parte 2. El padre Minutela ha dicho que la consagración en la ciudad de Verona representa un nuevo Pentecostés. Y esto nos recuerda también lo que la Virgen le dijo al padre Stefano Gobi: cómo el Espíritu Santo comunicará a la Iglesia los dones preciosos de la unidad plena y de mayor santidad, para poder enfrentar las terribles pruebas que hoy ya estamos experimentando. De este modo se expresó el padre Gobi sobre la poderosa acción del Espíritu Santo en este tiempo, según lo señala la Virgen María. En este segundo Pentecostés, el Espíritu Santo descenderá de nuevo a los corazones para transformarlos y volverlos sensibles y abiertos al amor, humildes y misericordiosos, libres de todo egoísmo y de toda maldad. Entonces el Espíritu del Señor transformará los corazones de piedra en corazones de carne. Abrazará con el fuego de su divino amor los pecados que oscurezcan la belleza de nuestras almas, y de este modo ellas volverán a plena comunión de vida con Dios. Será el jardín privilegiado de su presencia, y en ese luminoso jardín florecerán todas las virtudes, cultivadas con particular solicitud por la Virgen, que se califica a sí misma vuestra celestial jardinera. El segundo Pentecostés descenderá sobre todas las naciones que están tan divididas por el egoísmo y los intereses particulares, por antagonismos que con frecuencia enfrentan las unas a las otras. El segundo Pentecostés renovará el mundo y cambiará la faz de la tierra. Continúa su discurso el padre Minutela. Todo el proceso inicuo que la masonería internacional y el nuevo orden mundial están trayendo lleva al juego de Satanás y lo lleva a Italia, porque ese es su país favorito. Pero tú, Satanás, saldrás de San Pedro y de la tierra de los dioses paganos. Por todos los rincones de Italia corre sangre católica. El objetivo es seguir adelante en defensa de la fe bimilenaria de la Iglesia Católica, combatiendo a un intento falso y diabólico de ciertas aperturas que ellos, los apóstatas, llaman proceso de cambio al espíritu del mundo, y no lo permitiremos. No permitiremos que se altere la santa y divina liturgia. Lo único que permitiremos es a Jesús, su presencia real en la Eucaristía. Tampoco permitiremos la profanación
o desacralización diabólica y manipuladora del sacramento del matrimonio. No permitiremos que las mujeres se casen con otras mujeres y las mujeres sacerdotisas. No permitiremos el relativismo moral con el aborto, el divorcio, la eutanasia pecando en contra de la naturaleza. Ese pecado que llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ese que San Pablo condena en su carta a los romanos. No permitiremos que toquen la palabra de Dios, porque esa no se toca, ni siquiera con millones de dorales, porque es el depósito sagrado de la fe. Finalmente nosotros mismos, los que hoy nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, a pesar de muchos pastores, hoy dejamos ante su rostro las súplicas sinceras, esas que hizo la Virgen bajo la guía de Benedicto XVI, pastor y teólogo. Ellos, los apóstatas, dirán contra nosotros que somos la bandera de la identidad católica. Nos dirán que somos sacerdotes heréticos, fundamentalistas. Seguirán expulsando a Don Minutela de las iglesias. También nos dirán retrógrados, de corazón duro, hipócritas y demás epítetos. È un onore per me subire questa persecuzione morale. Es un honor para mí sufrir esta persecución moral, porque es en un mundo en donde hay sacerdotes enfermos y que sufren ultrajes, porque es necesario advertirles para salvar almas, es necesario advertirles sobre el boicot de esa falsa iglesia, especialmente a ellos, a los nuevos católicos, avergonzados, entusiastas, seguidores de los más grandes herejes, seguidores de Lutero y por tanto neoluteranos y neoarrianos, modernistas, masones. Ellos creen que tienen poder en Roma para cambiar para siempre la iglesia, pero hoy en Verona les decimos solemnemente que la Virgen triunfará. Da Verona diciamo solennemente la Madonna triunfará. Ante las persecuciones que ya se experimentan por algunos y que alzarán a otros más adelante, es bueno tener presente la consigna de coraje que la Virgen Santísima dio a través del Padre Gobi. Valor. Sed fuertes, mis pequeños niños. A vosotros corresponde la misión de estos años difíciles, de permanecer fieles a Cristo y a su iglesia, soportando hostilidad, luchas, persecuciones. Pero sois parte preciosa de la pequeña Grey, que tiene la misión de combatir y de vencer al fin la poderosa fuerza del anticristo. Os formo, os defiendo y os bendigo a todos. Estáis viviendo en los tiempos en que los fieles servidores del Cordero estarán sometidos a marginaciones, a persecuciones, a prisiones y a la muerte. Por tanto, son los tiempos de vuestra constancia. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que pertenecen al Señor. Ponen en práctica los mandamientos de Dios y permanecen fieles a Jesús. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que serán perseguidos y conducidos al martirio, porque son bienaventurados a aquellos que mueren en el Señor, encuentran reposo de sus fatigas y el bien que han hecho los acompaña. Aquí debe mostrarse la confianza de aquellos que no adoraron a la bestia y no se dejan marcar con su diabólico sello. El padre Alessandro Minutela prosigue su intervención. Cardenales que no se dieron cuenta de que tenían que guiar a la gente. Sus eminencias y Bergoglio perdonarán la insolencia, pero nuestra insolencia es necesaria para responder a la insolencia italiana. La Madre, la Virgen triunfará, y nuestras personas que son condenadas al gueto de la resistencia católica, detrás de condenas tan llenas de misericordia, serán pronto sus compañeros, con ellos porque ahora todo está listo para la batalla final, cualquiera que sea la forma de esto, ya sea la moral o sea la doctrina. Será a la vista de las victorias más gloriosas. Queridos hermanos, que el momento de prisión, pero al igual que los sacerdotes escondidos en los cánones, porque ellos piensan que piensan, no se dan cuenta que hay que buscar un momento de gracia, así haya persecución. De no ser así, estaríamos perdidos por siempre. Sia questo, perché se non fosse arrivato questo tempo di persecuzione, noi cattolici italiani ci saremmo perduti per sempre, figlioli cari.
Aquí tenemos que remitirnos a otra observación que la Virgen Santísima le ha hecho al vidente colombiano Agustín del Divino Corazón sobre los malos pastores y los sacerdotes infieles. Mi Inmaculado Corazón sufre porque algunos pastores duermen en la tibieza e indiferencia. Algunos están actuando como Judas, porque piensan solo en el dinero y en las posiciones materiales. Y al padre Gobi, la Virgen le había dicho mucho antes: yo opongo el fuerte esplendor de mi ejército sacerdotal y fiel, para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y para que su iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Sobre todo en esto resplandece la victoria de la mujer vestida de sol, y mi corazón inmaculado tiene su más luminoso triunfo. Continúa el padre Minutela. La respuesta es unánime. Nos consagramos a María ante la agresiva campaña herética promovida por la falsa iglesia, y esa consagración la hacemos de una manera solemne, sagrada. La Virgen nos ha llamado para eso. Nos volvemos totalmente suyos para grabar en nuestras vidas el sello de su corazón materno. Esa es nuestra reunión en medio de un nuevo proceso misericordista luterano, de Francisco. Ella nos libera de los poderes que están de pie. Ella dirige la iglesia en medio del paso de las aguas de la mente herética. La llamada Santa Virgen del Rosario es la reina de las victorias. Vendrá un ángel exterminador que guadañará las farsas y las herejías, dejando cada vez más cortos aquellos que no están consagrados a María. Ahora es el tiempo decisivo. Del cielo serán vigilados cuantos se consagran a la Madonna María, para protegerlos de la agresión final del diablo. Los que rechacen la consagración mariana serán presa fácil de la serpiente infernal. Los católicos necesitan afirmar la propia identidad y debemos comenzar desde aquí, la consagración. Debemos reconocer con dolor que hemos sido testigos del desvanecimiento de la identidad católica. Que quede claro que no somos sedevacantistas, ni predicamos el sedevacantismo. Estamos en una posición que no es fácil, que inclusive parece inconveniente, pero de inmediato debemos estar en la posición que diga la Virgen, y que aunque ahora se configure impopular, no hay duda de que será un resto fiel, al que al final contará con una ocasión pública, un pequeño remanente, como el de Israel, que conserva la fe, mientras la plaga de la idolatría se propaga. Y no hay descanso, porque ya habla el profeta de cómo se cumplen las promesas de Dios durante el exilio. Esas promesas a los del resto fiel, que resisten, mientras todos los demás apostatan. Debemos reflexionar en ese remanente católico, que parece prisionero tal vez de sí mismo. Para decir la verdad, debe mantener el espíritu católico durante los tiempos de la apostasía. La Escritura habla de ese remanente, que significa los voluntarios con los que Dios reconstruye todo el tiempo a Israel después de su ruina. Esa es la mayor necesidad que existe hoy. Esa es la necesidad de tener voluntarios, primero para mantener la fe y luego para reconstruir la Iglesia Católica. Podríamos llamarnos voluntarios de María. Ahora es el tiempo de la resistencia. Es la voluntad la que ha decidido oponerse a las manías o a caprichos del mundo, que, como dijo Benedicto XVI, termina por convertirse en complicidad con el mundo. La resistencia mariana que nos encuentra hoy, porque experimentamos como la primera comunidad cristiana el Pentecostés, de un nuevo Pentecostés, no en el sentido técnico, sino en el sentido de que hace resistencia frente a la impostura anticrística. Esto dejando claro que anunciamos que solo dentro de la Iglesia Católica hay salvación y que el corazón inmaculado de María triunfará. Y esos que piensan como nosotros, les aseguro que ahora serán considerados como delincuentes. Cari confratelli sacerdoti, noi per primi siamo chiamati a dare questa testimonianza
Queridos hermanos sacerdotes, estamos llamados a dar primero este testimonio de disponibilidad al martirio, de disponibilidad para la persecución, de disponibilidad para defender el gesto de Cristo. Los sacerdotes son almas hermosas, aunque lo vean como crimen. Ellos se configuran como apóstoles de los últimos tiempos, con la corona del rosario en la mano, que hacen llover el fuego del Pentecostés. Algunos dirán que somos cismáticos, dirán que el padre Minutela es cismático, imprudente, descuidado. En una palabra, nunca estaremos de acuerdo. Sin embargo, a veces es poderoso lo difundido por esta falsa iglesia. Allí nunca nos sentiremos en comunión con los pastores, que reducen las iglesias austeras, que las pisotean y profanan su sacralidad. Porque está claro que la Virgen distingue para hablar sin miedo y ella ha dicho todo muy claramente. Nosotros no podemos sentirnos en comunión con un papa como Bergoglio, que usa un magisterio herético, donde abre procesos de cambio que se refieren a verdades intangibles de la fe, cuando en verdad está abriendo el camino a la disolución más completa del pensamiento católico. Nosotros en Un Café con Galat observamos que, en efecto, Jorge Bergoglio camina disimuladamente, pero con el propósito claro de llevar a todos hacia un ecumenismo falso, que promueve la aceptación de todas las iglesias y espiritualidades, con el pretexto de que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Este falso papa quiere fundar una iglesia ecuménica universal, formada por la fusión de las confesiones cristianas, entre las cuales estará la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica despojada de sacramentos, especialmente de la Eucaristía, y a eso se encaminan los pasos que está dando él, para minimizar el valor sacrificial de la misa y tratar de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. El padre Minutela sigue expresándonos su pensamiento de esta forma. Noi oggi rifiutiamo con coraggio l'applicazione di Amoris Laetitia. Hoy nos rehusamos valientemente a la aplicación de un Amoris Laetitia que atenta contra la sacralidad del matrimonio. Repetimos esto, no somos cismáticos, seguimos siendo católicos, no nos estamos yendo. Ellos son los que están en un terremoto contra la fe y por tanto son ellos los cismáticos. Dentro del Vaticano hay ese grito que el padre Minutela entiende como la conspiración solemne del hoy. No podemos quedarnos más así. El cisma lo ha llevado adelante Francisco con su apostasía. Él es pues el cismático, porque es un apóstata, mientras nosotros seguimos siendo católicos, porque conservamos la fe. Lamentamos el juego de las atribuciones de responsabilidad por parte de los cardenales, desde el silencio de los leones, que se han convertido en asnos, que no tienen el valor de la profecía. Para nosotros, el Papa que permanece hasta el final es Benedicto XVI. Che non hanno il coraggio della profezia. Noi oggi diciamo che per noi fino in fondo il Papa è e resta Benedetto XVI. Tiene razón el padre Minutela, porque Jorge Mario Bergoglio no solamente es un usurpador del papado, ya que fue elegido con base en una renuncia nula arrancada por la fuerza a Benedicto XVI y con trampas en un cónclave manipulado por una mafia de cardenales que incurrieron por ese motivo en excomunión automática. Recordemos que dicha mafia, la de San Galo, fue revelada por el líder de la misma, Monseñor Gottfried Daniels. Pero sobre todo para Minutela y para nosotros, el Papa ha sido y sigue siendo Benedicto XVI, porque Bergoglio ha enseñado todo un sartal de inercias y despropósitos contra las verdades de la fe de la Iglesia, y un clérigo que las dice, como reiteradamente lo ha hecho Bergoglio, si alguna vez fue legítimo, dejó de serlo debido a su apostasía. Y el padre Minutela termina su intervención con estas líneas. Conforme a los profetas, la fe sigue siendo vigilada y se revisa como era antes del ingreso de la herejía. Los estamos resistiendo. A los apóstatas debemos mirar a la Virgen, como ella quiere a los hermanos sacerdotes con ella, así como me ha pasado a mí. Ya no tendrán miedo. La vida con la Virgen, así sea corta, es una gracia, no una desgracia.
hasta el exilio, así sea una instancia oculta, seguiremos, porque así como dijo Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Esta es la batalla contra el espíritu luterano. Se acerca el sonido de la trompeta que anuncia el choque frontal de la mujer, vestida de sol contra el dragón infernal. A pesar de mi cojera, yo no colapso. Además, la Virgen me dice que pronto otros sacerdotes se me agregarán, saldrán del miedo, saldrán y se iluminarán en este Pentecostés y se sumarán, porque ese miedo lo infunde Satanás y ese miedo pone ahora a Satanás frente a Bergoglio. Pero la Virgen les envía a ustedes el Espíritu Santo para que sean libres de anunciar las verdades de la salvación. La Virgen preservará a los que estén consagrados a ella y ellos verán un amanecer mejor. ¡Que viva el Inmaculado Corazón de María! Hasta aquí con ese grito vigoroso que proclama ¡que viva el Inmaculado Corazón de María! La corajuda predicación del padre Alessandro Minutella, sacerdote italiano que se encuentra injustamente sancionado y que hace unos días reunió a más de 1.300 feligreses en la ciudad de Verona, Italia, para consagrarse al Inmaculado Corazón de María. La Madonna parla di un leone di Maria che ruggendo, come ha fatto Gregorio Magno nel 500 d.C., salverà la Chiesa e metterà come San Pio X le cose a posto e molti di noi vedranno l'alba di un mondo migliore. Il cuore immacolato di Maria trionferà e i nostri nemici saranno perduti. Comovaradealmendro.com aplaude a Minutella. A continuación, miremos cómo empieza a ser acogido con fervor el grito del sacerdote italiano Alessandro Minutella contra las herejías del Papa Bergoglio, que convoca al combate a un remanente fiel para mantener la integridad de la fe negada por el falso Papa en Roma. Escuchen ustedes la admirable síntesis que hace la española Montserrat San Martí Fernández, promotora del equipo de Comovaradealmendro.com. Dice Montserrat San Martín en su artículo. El 9 de junio era la cita a la que don Minutella invitaba a unirse a todo el resto fiel, desde su peregrinación por los lugares marianos y santificados de España y Portugal. Sentí vivos deseos de acudir a Verona. No os voy a engañar. De hecho, le dije a mi hijo que me buscara un billete de avión, ida y vuelta, para estar allí. Había seguido a diario a don Minutella en sus catequesis por España y en Fátima, invitándonos a consagrarnos al Corazón Inmaculado de María. Aunque yo estoy ya consagrada, sabía que esta consagración a la que nos invitaba don Alessandro no era una consagración convencional. Sabía e intuía en mi interior que tenía un gran y profundo secreto a revelar ese 9 de junio. Y así fue. No pude sustraerme a escuchar la prédica previa a la consagración, prédica que comparto con todos ustedes, amados amigos de Como Vara de Almendro. Me ha tomado 3 días poder aprender a editar los subtítulos en español, pero no podía dejar de traducir esta joya. Hermanos, en Como Vara de Almendro estamos felices y orgullosos de poder ser en primicia quienes ofrezcamos esta gracia de Dios. Compartimos de principio a fin las palabras de don Alessandro María Minutella, apóstol de María, hijo de San Luis María Griñón de Montfort. Hemos publicado muchos artículos, hermanos. Hemos hablado mucho, alto y claro, para abrir los ojos cerrados, para destapar los oídos sordos. Y he aquí que un humilde sacerdote, un hijo predilecto de la Santísima Virgen María, viene a refrendar con la fuerza poderosa de quien se siente esclavo de María, todos y cada uno de nuestros escritos. Pero sin duda, este es de los más importantes artículos de Como Vara de Almendro, sino el que más, porque es el resumen maravilloso de todo lo que pensamos y profesamos en la web, dicho íntegramente por boca de este fiel ministro de Dios en poco más de 20 minutos. Gloria al Señor y a su Santísima Madre. Alabado sea el nombre de Jesús. Desde el 9 de junio de 2018, un parteaguas, en propias palabras de don Minutella, se ha iniciado en la Iglesia de Jesucristo. Un parteaguas que separa a la falsa iglesia de la verdadera Iglesia de Jesucristo.
que tal y como señala el propio San Luis María Griñón de Montfort, será pequeña y aparentemente débil, pero será fuerte, porque estará capitaneada por la reina que vence todas las herejías. Hermanos, esta consagración que se ha llevado a cabo en Verona, queremos que se lleve a cabo en todo el mundo católico, en todo el remanente fiel a la verdadera iglesia. Desde Como Vara de Almendro hemos empezado a trabajar para traer a don Minutela a España en una solemnidad de la Virgen. Esperamos que muchos, tal y como sucedió en Verona, donde se esperaban 500 personas y se presentaron 1.300, acudan a consagrarse a María y en fidelidad con la santa y verdadera Iglesia de Dios durante la jornada que avisaremos con suficiente tiempo para reunir al resto fiel de toda España. Seamos los que seamos, queremos consagrarnos, pocos o muchos, pero queremos hacer lo mismo que en Verona. Les emplazamos a ello. Iremos informando de todo lo referente a esta cita ineludible con nuestra Madre, la defensora y auxilio de los cristianos en estos tiempos de apostasía y abandono de la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Venga tu reino, venga pronto el triunfo del Inmaculado Corazón de María Santísima. Monse San Martí. Vean cómo ha hecho eco el maravilloso ruido, no lío, de don Alessandro María Minutela, que inició en Verona, Italia. Al igual que comovaradealmendro.com, nosotros también vemos que la valiente postura y fiel enseñanza del padre Alessandro Minutela viene a refrendar con la fuerza poderosa de quien se siente esclavo de María todos y cada uno de nuestros programas de televisión. Otro valiente y decidido sacerdote. Se trata del ermitaño Fray Carmelo de Jesús y de María, quien da también testimonio de su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Y aunque sin la elocuencia del padre Minutela, Fray Carmelo de Jesús también se constituye en ejemplo humilde y sencillo, pero admirable, de cómo deben actuar muchos sacerdotes que hoy día están encerrados en su miedo y en su silencio. Fray Carmelo de Jesús y de María es un religioso ya longevo que desde hace varios años promueve una espiritualidad austera, siguiendo la auténtica regla de San Francisco de Asís. Vive sin dinero ni lujos materiales, sumergido en la oración permanente, el trabajo manual, el apostolado con quienes le visitan o quieren seguir sus pasos. Ha querido extender su obra, invitando a otros a que se unan, pero es consciente de que en el mundo actual existen barreras materialistas, de ocio y de vicios, que no permiten a las personas abrazar con facilidad y sinceridad una espiritualidad como la que él promueve. Uno de sus amigos sacerdotes, Mairo Minichiello, con quien se conoció hace 30 años después de participar juntos en un retiro mariano, describe la coherencia de Fray Carmelo. Ha vivido durante todos estos años sin abandonar la oración, la mística y el apostolado.
El muy meritorio Fray Carmelo, sin pelos en la lengua, denuncia también las herejías de Bergoglio y lo hace en video que le ha dado la vuelta ya al mundo, en el que con un tono pausado muestra su descontento con las falsas enseñanzas de quien funge como pontífice. Así, Fray Carmelo de Jesús y de María nos alerta para que no nos dejemos seducir por Bergoglio, que es un falso profeta, apoderado ilícitamente de la cátedra petrina en Roma. Podemos ver cómo nos lo advierte desde una modesta biblioteca de su ermita, desde la cual ha grabado este mensaje que a continuación les retransmitimos a ustedes. La situazione attuale sulla Chiesa, la Chiesa di Cristo, la Chiesa degli Apostoli, la Chiesa di Pietro, di Gesù Cristo, nostro Signore benedetto, che verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Ebbene, mi sembra che Papa Francesco faccia di tutto, per rovinare questa Chiesa di Cristo. Già sono circa 4 anni da quando lui è salito che tutte le cose qua, pian piano le cose cambiano. Pian piano vuole, ecco, distruggere tutto ciò che è di buono. Gli apostoli, i padri della Chiesa, i dottori, i santi hanno detto sulla nostra santa dottrina cattolica, apostolica. Ma perché dico questo? Mi potreste dire perché io accuso il Papa Francesco, come anche io come eretico, insieme metto la mia voce, la mia faccia insieme a tutti gli altri che hanno preso posizione contro questo Papa Francesco Bergoglio, accusandolo come eresiarca, fattore di divisioni, cercando di frantumare, ecco, di metterci uno contro l'altro, i cristiani, da Oriente a Occidente, metterci uno contro l'altro, al posto di confermarci nella fede, è lui proprio colui che rompe la carità. E perché queste accuse? Perché ecco, dal suo inizio del suo pontificato, tutto ciò che lui dice sono tutte stupidaggini e tutte eresie. Stupidaggini che fanno ridere i polli e fanno piangere i santi. Da quando lui è venuto qua a lavare, a baciare questi piedi ai musulmani, a introdurre donne a lavare i piedi alle donne, alla lavanda dei piedi. Questo avere pitturato, avere voluto, ecco, mettere su San Pietro quelle scene ignobili di lupi, di scimmie, di uccelli e di qualunque, ecco, quel canto di lupo, come se il lupo, ecco, era entrato sopra San Pietro, dentro San Pietro, lupo, con il suo urlo. Sembrava, ecco, essere entrato dentro la Chiesa a sbranare tutte le pecore di Cristo benedetto. Questo è il suo ballo che ha voluto che ha lasciato fare a Piazza San Pietro, quando è stato fatto il suo compleanno e non ha proibito questo ballare tutti in Piazza San Pietro del valzer, il tango lì, tango. Poteva anche dire che lui non amava questi balli in suo onore, potrebbe dire che lui non ama tante cose che molti
pensano di lui, invece no, lui zitto, zitto, zitto e lascia fare, lascia fare, lascia fare. E di tutte queste cose ne abbiamo già le tasche piene e rotte, di tutto quello che lui dice e fa. Da una parte parla di Cristo e dice parole belle sulla Madonna, su qua e là, e dopo, subito dopo manco una settimana sfascia tutto quello che ha detto. E continua in questo come un cavallo che corre verso il fosso, trascinando tutti quelli che lo seguono e che lo sentono in questo baratro infernale, in questo pozzo dove il demonio, l'anticristo e tutti i suoi angeli, ribelli, tutti eretici e tutti ribelli, adulteri, omosessuali, omicidi, tutti saranno rinchiusi in questo pozzo eterno, dove poi sarà chiuso e nessuno uscirà. E perché dico questo? E perché? Per tanti motivi, a voglia, se potete ascoltare tutto ciò che lui dice, riempiremo i sacchi di patate, riempiremo i negozi di tutte queste cose che lui ci propina giorno per giorno. Stando a Fatima, ha distrutto Fatima, accusando Nostra Signora di Fatima che tutto quello che lei ha detto per mezzo dei pastorelli di Fatima, ha distrutto Fatima in 2 colpi, con la sua essere presente a Fatima la notte del 13 di maggio, quando è stata Fatima l'anno passato. Il giorno dopo ha canonizzato i 2 pastorelli, coloro che avevano assistito a tutto ciò che la Madonna le aveva fatto vedere e sentire, e lui con 4 parole ha buttato giù Fatima, dicendo che la Madonna non è quella che ferma il braccio, giustiziere di Dio, e tutte le sue idiozie che ha detto sopra la Madonna di Fatima, sopra Nostra Signora di Fatima. E poi sull'aereo ha detto anche che Fatima è un messaggio di pace, e alla giornalista ha avuto anche la sfacciataggine di dire, quella barzelletta che ha incontrato il musulmano, e il musulmano ha detto di pregare, dire ai cristiani di amare più i musulmani, dicendo che questo è un messaggio di pace. Ma che c'entra questo con Fatima? Che esempi puerili sopra Fatima? E alla giornalista che gli ancora insisteva, dice: ma come, il terzo segreto qua? No, dice tutto lì, tutto finito, no? Già il cardinale Ratzinger già ha spiegato tutto. Così Fatima, morta e sepolta, con le parole di Papa Francesco, per non dire poi per tutte le altre sue stupidaggini e idiozie che dice che Giuda si è salvato. Il Signore ha preso Giuda sopra le sue spalle e se l'è portato in paradiso, e che Giuda è salvo, contro il Concilio di Trento che dice, che assicura testualmente e con certezza che Giuda si è dannato, e lui invece, che come si dice, si mette come il grande Papa che sa tutto, l'illuminato, il grande illuminato, che sa tutto, che lui si mette a contestare il Concilio di Trento così sfacciatamente e apertamente,
per non dire poi di tutte le sue altre stupidaggini e cose che lui fa e che dice, che non si inchina mai davanti al nostro Signore né durante la celebrazione della Santa Messa e davanti alle adorazioni eucaristiche, mentre tutti dovremmo stare con i ginocchi in terra, a testa in giù, toccando il pavimento e con la lingua leccando i pavimenti. Invece lui sta dritto lì come un palo, dritto a fare che, dritto in quella posizione che dice no, io non mi piego, davanti a Gesù non mi piego, ma quale ginocchia, io non piego niente, davanti a Gesù non piego niente, ma quale Cristo, Cristo d'Egitto, qua io solo. E quindi ecco, colui che non si piega davanti a Gesù, che non piega le ginocchia, mentre Mardocheo non piegava le ginocchia davanti al governatore lì, di dov'era? Babilonia, Mardocheo, l'ebreo, Mardocheo non piegava le ginocchia davanti ad Amman, perché dice bisogna piegare solo le ginocchia e dare culto a Dio, mentre lui invece davanti a Dio, al Signore in persona, lui non si piega, sta lì impeterrito, a petto all'aria, testa alta, fronte alta, senza fare un atto di adorazione, riverenza, prostrazione al Signore, ecco, colui che regna in eterno. E poi però ha tutto male di schiena, è tutto infermo, non si piega. Poi però quando va a trovare i suoi lecchini, omosessuali, musulmani, ebrei, eretici, luterani, di tutte le specie, quando va a lavare i piedi ai musulmani oppure a fare altre cose di questo genere, di impietà, segni di impietà e non di devozione, allora gli vengono tutte le forze, si piega, si inginocchia, bacia piedi, bacia mani, bacia qui, bacia lì. Ebbene, fratelli, questa non mi sono inventato io tutte queste cose, lo potete vedere già ciò che questo purtroppo Papa Francesco ha fatto, fa e ancora chissà quante ne farà, a che scempio arriverà, a che arroganza arriverà a fare. E tante altre cose che ha voglia, che qui, che giù, che su. Sono tante le cose che dice, che noi cristiani ormai siamo stanchi di tutte le cretinate che lui dice, le eresie che lui dice. Noi vogliamo un Papa vero, capace di guidare la cristianità, vero servo di Gesù, colui che ecco, che invita alla conversione a tutti i popoli, non che va qua invitando, poi non ne parliamo alla Bonino, la Bonino, Pannella, tutti ecco, i peggiori di questo, le fecce di questo mondo, tutti i peccatori ecco incalliti che magari si convertirebbero. Ma proprio tutti questi qua induriti e duri di cuore e di testa e di cervice ancora ecco che peccano e vogliono ancora peccare, tutti questi sono i suoi amici. Non ne parliamo poi dei cardinali, i suoi compagnoni che lui ha eletto come consiglieri, uno peggiore di un altro. Uno più faccia tosta e più, come si dice, sepolcro imbiancato dell'altro. Uno che non crede alla resurrezione. L'altro che dice
bestemmie, l'altro è che Gesù non è risorto, che i gay si vogliono bene, si amano, e che giù e che su, e altre barzellette, e altre, ecco, impietà di questo genere. Tutti questi sono i suoi amici e collaboratori. Non ne parliamo ora quello che ho sentito che ha fatto in questi giorni. Convertitevi e credete al Vangelo perché il regno dei cieli è vicino. Quindi basta di rovinare la Chiesa di Cristo e di mandare gente all'inferno. Basta. Viva Gesù, viva María, viva Jesús, viva María. Hemos visto en este programa las declaraciones de su eminencia el cardenal Raymond Leo Burke, quien critica la actitud, la indiferencia, el abandono espiritual y la ineficacia del obispo Bergoglio y de los prelados que permitieron en Irlanda la victoria de la legalización de la abominable cultura del aborto. También hemos mostrado a 3 sacerdotes corajudos y dignos de imitación. Ellos se han levantado contra las falsas enseñanzas del supuesto Papa Bergoglio, cada uno con su propio estilo, pero denunciando el pecado común de la apostasía, encumbrada en lo más alto de la Iglesia que amenaza con destruirla. Los nombres de estos meritorios sacerdotes son Paulo Renato Dornelles, de Brasil, Alessandro María Minutela, de Italia, y el ermitaño Fray Carmelo de Jesús y de María. Dirán ustedes que son solo 3, pero son muy significativos y esperamos que sirvan de ejemplo a muchos otros, que piensan como ellos, pero aún no se atreven a romper su silencio y manifestar su rechazo a la apostasía. Mientras tanto, les invitamos a seguir el consejo del padre Alessandro María Minutela, quien dice que amparados en María, en la consagración a su inmaculado corazón, cualquier miedo será superado y la gran batalla contra Satanás será ganada. Sacerdotes salen a batallar contra la apostasía. Fin.